Puedes ahí inclinar tu rostro. Adelante. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu voz en medio de las situaciones, de los problemas. Gracias, Padre, porque tú nos hablas. Tu palabra dice que tu voz salió por toda la tierra, Señor, hasta el extremo del mundo tus palabras. Que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara tu sabiduría. Padre, abre nuestro oído, Señor. Abre nuestro oído, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, a recibir de tu palabra, Señor, sin tomar tanto en cuenta el vaso, pero más bien el contenido, Señor, que es tu voz, que es tu mensaje para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Tomamos lo bueno, tomamos lo que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Unge mis palabras, Señor, unge este lugar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, ahora sí, con todas tus fuerzas, por su palabra. La palabra de hoy que me toca compartir se llama ¿Cómo atravesar tiempos difíciles en victoria? Wow, cuando leí el título de esta predicación, yo sentía que primero me iba a bendecir a mí. Y así fue, familia. Algunos saben, otros no saben, pero yo he estado atravesando un tiempo bastante difícil. Y por muchas circunstancias, a veces no nos explicamos, pero sí podemos entender que a veces nos toca vivir, bueno, no a veces, siempre vivimos las consecuencias de acciones de nuestro pasado, errores que cometemos. Y cuando te toca vivir un tiempo difícil, a veces decimos, Señor, ¿por qué? Pero yo no sé si has escuchado esta palabra, pero muchos pastores han dicho, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y el para qué es, Señor, ¿algo vas a sacar de esta situación que estoy viviendo? ¿Hay algo que me quieres enseñar? ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor dijo, yo nunca te dejaré. Así dice su palabra. ¿Cuánto decimos amén? Dios dice, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Dice, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Pero entonces cuando viene una dificultad, cuando viene una situación en la que tú no tienes el control, alguna enfermedad, alguna carencia, alguna pérdida, algo difícil, algo duro en tu vida, tú dices, Señor, ¿por qué? O decimos, ¿por qué a mí? Si soy tan bueno. ¿Por qué a mí si me porto tan bien? Y no es cierto. No es cierto. Jesucristo dijo, cuando le dijeron, maestro bueno, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Era Jesús. Era Jesús. Y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Y sabemos que Jesús es bueno, sabemos que Él es el príncipe de paz, el hombre que nunca pecó, pero en su humanidad, en su carne, en su limitación, dijo, no me digas bueno, bueno es el Padre Celestial. Y por supuesto, Él después dijo, yo y el Padre, uno somos. O sea, sí es bueno, pero Él estaba enseñándonos algo. No te creas bueno. Dios no nos llamó porque seamos buenos. Una vez estaba Jesús comiendo con pecadores en la casa de Mateo, con publicanos, y los fariseos, que se sentían buenos, que se sentían justos porque se lavaban las manos 7 veces y porque hacían muchos rituales para que la gente lo viera, le dijeron a los discípulos murmurando, ¿por qué su maestro come con gente pecadora?
Y Jesús, escuchando, tenía buen oído el Señor, o a lo mejor lo escuchó en su espíritu, pero les dijo: oigan, los sanos no necesitan al médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, que nunca se nos olvide que si estamos aquí, no es porque somos buenos, es porque somos gente necesitada de Dios, gente que necesitamos escuchar las promesas de Dios, gente que necesitamos que nuestro Dios nos sostenga, gente que hemos puesto nuestra confianza en Él, y somos personas que reconocemos que la regamos. Y eso es parte del proceso. Eso es parte de atravesar el momento difícil. Tampoco te me vayas al otro extremo de pensar que todo lo que sucede es por algún pecado, o por alguna calamidad, o porque tú hiciste algo en tu juventud y Dios te lo está cobrando. No es así tampoco, mi hermano. Es el otro extremo. Eso es como cuando llegaron los discípulos y vieron a un hombre ciego de nacimiento. Nació ciego. ¿Y qué le preguntaron a Jesús? Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y por qué preguntaron esto? Porque eso era un pensamiento común de la época, que las maldiciones, las enfermedades, los problemas venían por pecado, porque había pecado. Y si no pecó él, no sé cómo habrá pecado en el vientre de su madre, pero si no pecó él, pues pecaron sus padres. Y eso lo enseñaban los rabinos de la época. Entonces era una pregunta muy justa de acuerdo a la doctrina o al entendimiento de la época. Lo mismo le pasó a Job. Los amigos de Job le decían: esto que te ha sucedido es porque tú hiciste algo malo, arrepiéntete de tu maldad, Job. Y Dios mismo testificó delante de los ángeles que Job era justo. Y el justo Job vivió una calamidad terrible como ninguna. Él perdió a todos sus hijos en un solo día. Perdió todos sus bienes. Perdió todo porque el diablo lo robó. Porque el diablo, y dice la palabra, incitó a Dios en contra de Job. Pero el Señor tenía un plan. ¿Cuánto decimos amén? El Señor tenía un plan. Entonces, tampoco significa que si atravesamos algún momento difícil, o viene una calamidad, o viene algo duro a nuestra vida, tampoco siempre es por cuestión del pecado. Porque la respuesta de Jesús a los discípulos, ¿cuál fue? Con el ciego de nacimiento, ¿qué le dijo Jesús? No pecó él ni sus padres, ¿sino qué? Sino para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Amén. Yo eso es lo que prefiero pensar, eso cuando atravieso algo difícil. Yo digo: Señor, ¿para qué? Y me acuerdo: para que mi gloria se manifieste en tu vida. Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué viví esto, Señor? Debes pensar con todo mi corazón, con todo tu corazón: es porque tu gloria. Dilo, es porque tu gloria, Señor. Dilo en voz alta: porque tu gloria se va a manifestar en mi vida. Amén. Porque tu gloria, Señor, se va a manifestar. Y yo no tengo que preguntarte si estás atravesando algún momento difícil o si lo has atravesado, pero esta palabra te va a servir. Porque definitivamente todos estamos atravesando situaciones complicadas. Algunos más intensamente, otros no tanto, pero sí el mundo está viviendo una calamidad tremenda. Y la verdad es que ya hasta me cansé de que cada domingo se predique del COVID, ya ni lo quiero mencionar. Pero el Señor tiene el control. Y tenemos que aprender a confiar en Dios en cualquier circunstancia. Y de eso se trata esta palabra. Fíjate lo que dice Romanos 4, hablando de la fe de Abraham. Porque finalmente, para atravesar las dificultades en victoria, lo que tenemos que aprender es mantener la fe. Romanos 4:18, hablando de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Fíjate, no me lo quites. Fíjate, dice, Abraham creyó una esperanza contra esperanza. Es una palabra muy interesante, como diciendo: las circunstancias
Lo adverso era decir, ya no lo esperes, ya no hay manera, Abraham. Ya no hay solución, Abraham, para ti. Dicen por ahí que todas las cosas en esta vida tienen solución, excepto la muerte. Pero ¿qué crees? Jesucristo dijo que Él venció a la muerte. Así que también la muerte tiene solución. Porque un día Él nos va a llamar, Él nos va a despertar. Si vamos a la tumba, escucharemos su voz. Y Jesucristo dijo, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuántos decimos amén? Así que tenemos la esperanza bienaventurada de que el día que partimos, el Señor un día nos va a despertar y estaremos siempre delante de Él. Y ese momento va a ser la gran reunión con todos los que amamos y creemos en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero Abraham, dice la palabra, él creyó en esperanza contra esperanza. Dice, porque para llegar a ser padre de muchedumbre de gentes, porque la verdad, su cuerpo estaba muy debilitado. La matriz de Sara ya estaba muerta, ya no funcionaba. Por el versículo 19. Pero él creyó la promesa, ¿verdad? Que Dios le dijo, así será tu descendencia. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate bien, no se debilitó en la fe. ¿Qué significa? Que tu fe se puede debilitar. Nuestra fe se puede debilitar. ¿Cuál es el motor de la fe? Si nuestra vida fuera un carro y la fe es el motor que nos mueve, ¿cuál sería la gasolina? A ver, ¿quién me lo dice? Porque la fe viene por él. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra que tenía Abraham para el motor de su fe? Abraham, en Génesis 12, Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te diré, y voy a hacer de ti una gran nación, y te voy a hacer padre de muchedumbre de gentes. El nombre de Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham no tenía un hijo. Pero Abraham tenía un corazón de papá. Tanto así que su sobrino Lot se pegó con él y se fue con él, porque era su sobrino, pero él tenía un corazón de papá. Él era un padre enaltecido. Pero la promesa de Dios lo llevó más allá y le dijo, ya no te vas a llamar Abraham, padre enaltecido, pero te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. Y dice ahí que Abraham no se debilitó en la fe, viendo su cuerpo, viendo las circunstancias, viendo la esterilidad de Sara. No se debilitó. Esta palabra es muy importante. No debilites tu fe. Y ahora vamos a pasar al versículo 21. Versículo 21 dice plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Di conmigo, plenamente convencido. Plenamente convencido. Esa palabra, plenamente convencido, eso es la fe. A veces confundimos fe como que, ay, pues ojalá, tengo fe, ojalá baje de peso. Así va. Eso no es fe. Esas son buenas intenciones y esperanza, ¿no? Yo empecé a hacer un poquito de ejercicio, pero ya le bajé un poco el ritmo y ya voy para arriba otra vez. Pero tengo fe. No, pues espero que si sigo haciendo ejercicio otra vez y me vuelvo a cuidar, porque hace rato me eché un pancito y me quería echar otro, pero dije no, hasta ahí. Que por cierto, tenemos chef en talentos comercial al final, ahorita no, pero al final. Ya saben, hay guisados, café con pan, frutita. ¿Pero qué estaba diciendo? La fe no es a lo mejor, quién sabe, tal vez. La fe es estar plenamente convencido.
La fe es como algo que que tienes en tu mano, como si tuvieras dinero en tu mano para comprar algo, y cuando tú llegas y lo compras, lo pagas, y después tú estás plenamente convencido de que lo vas a recibir. Ahí está el producto, ahí está lo que viene. Nada más que con la fe no lo puedes ver con los ojos naturales. Con la fe lo tienes que ver, ahora sí que con los ojos de la fe. Amén. Entonces, dice aquí que él no se debilitó, él estaba plenamente convencido. Y te voy a decir una cosa, Abraham es un ejemplo de esta fe. Una fe que pasó por etapas, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que estaba viviendo. Pero Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y vamos a ver, hoy te quiero hablar de 4 cosas que debemos hacer mientras esperamos como Abraham. O 4 etapas de nuestra fe que nos ayudan a atravesar los momentos difíciles. Amén. Vamos a ir a Génesis 15, versículo 1. Y te voy a decir, lo primero que tenemos que entender respecto a la fe y respecto a los momentos de dificultad es que yo debo escuchar la palabra de Dios, los sueños de Dios. Vamos a leer aquí. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. ¿Cómo dice? Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí todavía se llamaba Abraham, pero aquí estamos viendo que algo estaba pasando en Abraham. Pero vamos a seguir leyendo y ahorita te lo explico. Dice: no temas, Abraham. Y le respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, ¿qué le dijo? Así será tu descendencia. Y mira qué interesante que estamos escuchando el llanto de un bebé, porque te aseguro que eso era lo que más anhelaba el corazón de Abraham. Esa promesa Dios se la hizo cuando Abraham tenía 75 años de edad. Tenía 75 años y no tenía hijos. En Génesis 12, Dios lo llamó para que se fuera de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, una tierra de maldad. Y Dios le dijo: sal de ahí, yo te voy a llevar a un lugar y te voy a bendecir y te voy a hacer un padre de muchedumbre de personas. Pero en el camino se detuvo en un lugar llamado Harán. En ese camino murió su padre, el padre de Abraham. Pero Abraham estaba ahí, detenido. No había avanzado a las promesas de Dios, no había avanzado a la tierra prometida. Se quedó estancado en un lugar. Y por eso dice que vino la palabra de Dios y le dijo: no temas, Abraham. ¿Cuál fue la palabra que le dijo Dios? No temas. ¿Qué significa? Que Abraham, ¿qué? Tenía temor. Abraham tenía miedo. Abraham estaba amedrentado. Era extranjero en ese lugar. Había salido. Tenía sus bienes materiales, pero había enemigos en el camino. Había peligros en un lado y en otro. No sabía si debía seguir avanzando. Acababa de morir su padre. Él estaba ahí esperando en Harán. Y Dios le dice: oye, no temas. Ponme otra vez el versículo 1, por favor. Le dice Dios: Abraham, no temas. ¿Sabes? Tú ya sabes que en la Biblia la palabra que está 365 veces, ¿cuál es? No temas. El Señor nos da esa palabra 365 veces en la Biblia. No es casualidad, una para cada día del año. Dios te dice: no temas. Pero aquí le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo.
Si él veía a los enemigos, si él veía que no tenía gente armada, que él tenía muchos bienes y se lo podían robar, pero era un temor justificado andar viajando en esos lugares rodeado de heteos, fereceos, jebuseos, filisteos y todos los feos. Pero Dios le dijo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, será grande. Tu premio, tu recompensa va a ser grande. Lo primero que tenemos que recordar son las promesas de Dios. Al atravesar momentos difíciles, tenemos que acordarnos de las promesas de Dios. Tenemos que acordarnos de lo que Dios nos ha dicho. Y mira, Dios no se asusta si tú le dices: pero Señor, mira lo que está pasando. Señor, mira cómo estoy sufriendo. Señor, mira lo que me quedé sin trabajo. Señor, mira que estoy enfermo. Señor, mira que las restricciones y el COVID, etcétera, etcétera. Dios no se espanta por eso. Es más, Dios quiere que tú se lo digas en oración. El Señor dice que le llevemos nuestras cargas a Dios en oración. Y fue lo que hizo Abraham. Le dijo: Señor, ¿qué me vas a dar? Siendo que no tengo hijos. Y en aquella época, cuando alguien no tenía hijos, el heredero de todos sus bienes era un siervo nacido en su casa. Un hijo de alguien que trabajaba como uno de sus trabajadores. Y le decía: pues toda mi herencia va a ser para él. Todo lo que... yo no tengo hijos, Señor. Y Dios le dijo: no te va a heredar él. Yo te voy a dar un hijo. Tú vas a tener un hijo, Abraham. Y entonces Dios lo saca de su tienda. Lo saca, estaban en el desierto y le dijo: ven, Abraham, ven. Acércate, ven, salte de ahí. Deja de ver las cuatro paredes. Ya no te quedes en casa. Salte y ven. Y le dice: mira al cielo, Abraham, mira al cielo. Y eso es lo que hace Dios. Dios hace que dejemos de ver las circunstancias, que dejemos de ver lo que nos rodea, que dejemos de ver lo terrenal. Y Dios dice: levanta tus ojos a mí. Levanta tus ojos al cielo. Amén. En el caso de Abraham pues fue literalmente levantar sus ojos al cielo para ver la promesa. Pero en nuestro caso es algo espiritual. No podemos estar diciendo que Dios es nuestro escudo, Dios es mi estandarte, pero yo estar confiando más en las cosas de este mundo, en que si tengo dinero o no tengo dinero, en que si tengo trabajo o no tengo trabajo, en que si me siento bien o no me siento bien. No podemos estar así. Eso se llama afán. El afán es estar confiando en un lado en Dios y en otro lado confío en lo que dice el mundo. ¿Ok? Y la verdad es que a veces estamos muy afanados con lo que el mundo dice. Y perdón que lo vuelva a decir respecto a este asunto de la pandemia, pero todo el tiempo están hablando y hablando y hablando. Así nos han tenido 1 año y medio, hablando de los muertos, hablando de las cifras, hablando de los contagios. Y la verdad es que lo que están metiendo es miedo. Y yo conozco mucha gente que de verdad está con mucho miedo. Y yo no te digo gente que no conoce a Dios, gente cristiana que están con mucho temor de que es que si salgo, es que si hago esto, y le tienen más fe a ponerse esta cosa que al escudo de Dios. Esto es la verdad, mis hermanos. Algunos lo usamos, la verdad, por respeto a las demás personas. No porque tengamos la convicción de que esto ya me está protegiendo de toda enfermedad. No, cuando te pones a investigar lo que te hace, realmente a veces te hace más daño esto. Usarlo demasiado tiempo es hasta más peligroso que a muchos que se han enfermado. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Nada más que ¿hasta cuándo? Hubo un tiempo que hace 1 año nos dijeron que esto iba a ser una nueva normalidad, y eso me saca mucho de onda. Porque hay muchos argumentos que no están fundamentados científicamente para estar con esas restricciones sociales, con todas las medidas, etcétera. Lo hacemos porque ahorita el gobierno pues nos da unos lineamientos, pero espero que pronto esto sea voluntario y ya después efectivamente volvamos a una normalidad con la ayuda de Dios. Pero aquí el punto es: ¿en quién está mi confianza? Mi confianza está en que mi vida está en manos de Dios. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces, si yo confío en Dios,
y Dios me permite hacer todo con fe, me debo mover en esa fe. Es más, bájale tantito a tu máscara y respira aire puro. La verdad es que está bien rico respirar el airecito que viene. Y cuando estás con la mascarilla se siente todo caliente porque estás respirando tu dióxido de carbono. Está grueso. Pero debemos movernos a fe. Las promesas de Dios. Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a bendecir. Abraham, yo te voy a engrandecer. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Y tú le puedes decir: Señor, ¿pero por qué? Pero es que ¿por qué me pasa esto? Y entonces Dios te dice: sal y mira mis promesas. Mira las estrellas, mira el cielo, a ver si las puedes contar, las estrellas. ¿Y qué le dijo Dios? Así será tu descendencia. Entonces, lo primero, mis hermanos, cuando atravesamos tiempos difíciles, lo que tenemos que hacer es levantar nuestra mirada al cielo, confiar en Dios, confiar en sus promesas. Mi vida está en sus manos, mi economía está en sus manos, mi salud está en sus manos, mi familia está en sus manos. Pero, aquí viene el pero, la respuesta no viene inmediatamente. Eso es número 2. Número 1, recuerda las promesas de Dios, levanta tus ojos al cielo. Pero número 2, hay un tiempo de espera. Y ese es el problema, que los seres humanos queremos la respuesta ya. Queremos que inmediatamente las cosas sucedan cuando queremos y queremos que ya. Señor, estoy con este problema económico. Señor, ahorita que me saque la lotería, por favor. O estoy batallando con la enfermedad y ya quiero que una inyección o que una pastillita ya me levanten rápido. Y no es así a veces. Hay un tiempo de espera. Tú sabes la historia de Abraham. Él tuvo que esperar. La promesa la tuvo a los 75 años, pero cuando llegó el cumplimiento de la promesa, a los 100 años de edad. Abraham esperó 25 años. El punto es que en ese proceso dice la palabra que él no se debilitó en la fe, dando gloria a Dios. Fíjate, vamos a ir en ese tiempo de espera. Vamos a Hebreos 11:1 y perdón al equipo de producción, no les dije este versículo, pero todos sabemos lo que dice Hebreos 11:1. Seguramente te lo sabes de memoria. Dice: es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe tiene que ver con esperar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo tengo convicción, certeza es conocimiento seguro y claro. Eso es certeza. Yo tengo la convicción, pero de algo que no veo, de algo que estoy esperando que va a venir. Y es donde tenemos que tener claridad de parte de Dios. Yo debo tener fe de que viene la promesa que Dios hizo a mi vida, viene. Debo tener esa confianza, pero viene un tiempo de esperar. A veces es un año, a veces son meses, a veces es más. Y la espera es tremenda. Dice: la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe implica esperar. Dice la palabra de Dios también: los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Creo que está en Isaías 60, ¿no? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se fatigarán, andarán y no se cansarán. Levantarán alas como las águilas. Pero me habla de esperar en el Señor. La fe implica, para atravesar un momento difícil en la vida y tener fe, tenemos que esperar. Siempre habrá un tiempo de espera. Y sabes, a veces en la espera te puedes equivocar. De hecho, Abraham sí se equivocó. Tú sabes la historia. Él quiso ayudarle a Dios, y en vez de esperar que ese hijo vendría por su esposa Sara, de acuerdo a la tradición del momento, Sara le entregó a su sierva para que tuviera un hijo con ella. Y ese hijo, Ismael, aunque también fue bendecido por Dios,
pero trajo conflicto al hijo que vino de la promesa. Entonces, la fe es esperar, y a veces nos equivocamos, a veces damos pasos en falso, pero Dios sigue siendo fiel y va a cumplir si tú y yo aprendemos a depender de Él. Aprendemos a confiar en sus promesas. Número 3, ya voy terminando, Número 3, hay un momento cuando tenemos fe y cuando pasamos por el momento difícil, en donde la cosa se pone, ¿cómo dicen? Ojo, color de hormiga, ¿o qué? ¿Cómo dicen? Que se pone difícil. Hay un momento en el que el camino ahora sí parece imposible. Esa es la tercera etapa. La etapa en la que parece que de verdad no se va a cumplir la promesa. Ese momento de angustia, ese momento donde ya estás a punto de reventar. Y es en donde tu fe se va a estirar. Tenemos que estar preparados para esos momentos. Cuando pasamos por el momento, ese momento cuando ya parece que no va a suceder. Y esto le pasó a Abraham cuando él tenía ya los 100 años, 99 años. Y dice la palabra que Abraham ya había tenido a Ismael. Ismael ya tenía 10, 11 añitos. Y él estaba pues ya como pensando que eso era el hijo que había tenido. Esa sería la promesa. Y yo me imagino que teniendo un hijo, pues estaba muy contento, pero el problema es que la otra persona del matrimonio no estaba en esa bendición, y eso era Sara. Sara era parte de la promesa de Abraham, era su esposa, y ella no estaba viviendo esa bendición de ser madre. Siempre hablamos de Abraham y pensamos en Abraham y decimos, bueno, Abraham, el padre de la fe, pero espérame, Sara, wow. A ver, hermanas, digan, Sara, o sea, neta, wow. Las que han estudiado y los que hemos estudiado la palabra y vemos a la mujer de Sara, aún la Biblia la pone como ejemplo de una mujer de fe. Sara fue una mujer que supo obedecer a su esposo, que supo estar esperando junto con su esposo. De repente le dice a Abraham, vámonos de la tierra, vámonos de aquí. Imagínate, esta mujer también dejó su familia, esta mujer también dejó su ciudad, esta mujer también dejó todo por ir con su esposo, porque su esposo escuchó a Dios. No fue Sara la que escuchó a Dios, fue Abraham el que escuchó a Dios. Pero Abraham seguramente le dijo, llegó un día y le dijo, vieja, ¿qué crees? Dios me habló. Y ella le dijo, ajá, con que Dios te habló. Y sacó el sartén. No, ¿verdad? Fue una mujer dócil. Fue una mujer que funcionó con la fe de su esposo. Actualmente hay mucha información en redes sociales, en programas de televisión, en movimientos feministas que realmente están sembrando en la mujer una especie de independencia del esposo, una especie de aversión de que yo puedo, de que yo la voy a lograr, que yo para qué quiero a este gordo. Hay mucha cuestión que efectivamente una mujer no se debe dejar de un maltrato, o no se debe dejar de no sentirse amada, querida, cuidada, pero hay un extremo que está llevando mucho a las mujeres a endurecerse en su matrimonio. Y los cristianos o cristianas también han recibido este embate de las tinieblas, porque finalmente, ¿de dónde viene la sabiduría que separa los matrimonios? No viene de Dios, viene de las tinieblas. Y yo, volviendo a Sara, yo veo a una mujer que entendió la fe. Imagínate, en un momento llegó Abraham a un lugar y le dijo, ¿sabes qué? Estás bien chula, mamita. No digas que eres mi hermana, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Porque si te ven, me matan y se quedan contigo. Ahora, Abraham era todo un galán, porque eso se lo dijo a Sara cuando tenían 90 o 88 años. Abraham tenía sus 80 y tantos. No, Abraham tenía 97 años. Y le dice,
mi hija, usted está pero preciosa. Pero ahí no sé qué fue lo que pasó, si Dios la rejuveneció. La cosa es que era una mujer muy hermosa y Abraham le dijo, no digas que eres mi esposa. A ver, mujeres, ¿cómo te sentirías que te diga tu esposo eso? Vas al súper y tú por tu lado, yo por el mío, y no me saludes. No te conozco. No, pues se sentiría deshonrada, ¿no? Pero ¿qué hizo Sara ahí? Mira, estuvo callada y esperó. El rey Abimelech la metió a su harén. El rey de ese lugar la metió a su harén porque tenía muchas mujeres. Y la tomó. Y Abraham no sé qué habrá sentido, pero tampoco dijo nada. Y obviamente este rey no la tocó porque Dios no lo permitió. Pero Dios intervino para poner en su lugar a ese rey, pero también para poner en su lugar a Abraham. Después tú lo puedes leer ahí en la palabra, pero a Abraham, el rey, Dios se apareció en sueños al rey Abimelech y le dijo, no toques a esa mujer porque está casada con mi siervo Abraham. Entonces muchos teólogos y pensadores, o sea, han comentado al respecto de que Abraham tuvo un fuerte error teológico, no sé, pero ¿cómo es posible que haya permitido eso? Pero igual la promesa en Abraham se cumplió. Pero yo lo que veo es que Sara no hizo pancho, no dijo, ya ves, desgraciado, me iban a violar. Está grueso. Ella estuvo sujeta a su marido y esperó en Dios, y Dios puso en su lugar a su marido, y Dios puso en su lugar a este rey. Entonces, estamos en el punto número 3. Cuando la cosa se pone muy intensa. Para entonces, Abraham, cuando ya tenía a Ismael, te decía, faltaba Sara. Sara también era parte de esa promesa. Y sabes una cosa, Dios, pensando en Sara, fue y visitó a Abraham. Un año antes del nacimiento de Isaac, Dios visita a Abraham y es cuando le cambia el nombre, y es cuando le dice, Abraham, tú serás padre enaltecido, tú serás padre de muchedumbre de gentes. Le dio la circuncisión como señal del pacto, pero también le dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Dónde está? Porque Abraham hizo una fiesta, hizo una comida, y Dios se presentó físicamente ante Abraham con 2 ángeles, y estuvo ahí, y Abraham preparó una comida para estar con Dios. Eso fue tremendo. Pero cuando estaba ahí comiendo Abraham con el Señor, le dice Dios, ¿y Sara? ¿Dónde está? Ella tendría que estar aquí, compartiendo la bendición, delante de mi presencia. ¿Dónde está? Otro error de Abraham. Y dice Abraham, ahí está en la tienda. Y le dice, no, pues ve por ella, porque ciertamente en un año te voy a visitar y ella va a quedar embarazada. Y dice la palabra que Sara sí estaba en la tienda, pero estaba así, mira, escuchando todo. Y cuando Sara escuchó eso, se rió. Cuando la mandan llamar, le dice Dios, le dice Dios a Abraham, y ahí estaba Sara, ¿por qué se rió Sara de lo que dije, de que va a ser mamá? Porque Sara se rió de que a los 90 años iba a gozar con el esposo. Así dice la palabra, Se rió y le dice, no me reí. Y Dios le dijo, no, sí te reíste. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? En un año vas a cargar un bebé. En el momento más difícil, en el momento más intenso, Dios viene a nuestras vidas. Dios no solamente ya da promesas, pero Dios empieza a manifestar su presencia con mayor intensidad. Amén. Yo sé que estamos cansados ya y que ya se nos antojaron unos taquitos, pero voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Pero esto que te estoy diciendo está muy tremendo, familia. Hay veces que ya no vemos lo duro sino lo tupido, que sentimos que este problema no tiene solución,
Pero en esos momentos es cuando Dios desciende con su presencia y nos visita. Aún antes de cumplir su promesa, aún antes de tener el sueño realizado, o lo que esperamos, o la tierra prometida, lo que estamos buscando, aún antes lo que hace Dios es visitarnos. Y hay que ser sensibles a Dios para estar en su presencia. Hay que tomar tiempos para orar, tiempos para ayunar. No todos los consejos que te llegan a tu vida debes seguirlos. Hay consejos que son consejos humanos y tú debes discernir que eso no viene de Dios y no hacer caso. Tenemos que buscar a Dios y en medio de la dificultad confiar en sus promesas, pero también confiar en que Él nos va a visitar, el que Él va a descender. Su palabra dice: en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Me mostrarás la senda de la vida. Hay delicias a tu diestra para siempre. Eso tenemos que hacer. Amén. Vamos a Génesis 21, versículo 2, perdón. Número 1, escuchar las promesas de Dios. Número 2, esperar, porque siempre hay que esperar cuando atravesamos tiempos difíciles. Número 3, cuando la cosa está más dura, espera que Dios se manifieste y búscale de todo corazón, porque Él va a descender. Esa imagen cuando Dios, esa historia de cuando Dios visita a Abraham es un símbolo, es una, ¿cómo se le llama? Un tipo de lo que Jesús promete en Apocalipsis 3:20. Tú te lo sabes. He aquí, yo estoy, ¿qué? A la puerta, ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa palabra la usamos para invitar a alguien a recibir a Cristo, pero esa palabra Dios se lo escribió a la iglesia. Creo que es a la iglesia de Esmirna, pero a una de las 7 iglesias, pero esa iglesia es para nosotros, pues. Dios te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres, yo voy a entrar y voy a cenar, voy a tener comunión, voy a tener intimidad. Dios quiere estar con nosotros, amén. Dios quiere llevarnos a su presencia, a su casa, pero tú y yo le tenemos que abrir la puerta. A veces por temor o por estar distraídos viendo noticias, viendo tanta cosa o series, no le abrimos la puerta a Dios. Y Dios no va a entrar a la fuerza. Dios no te va a zarandear así: despierta, ponte a orar. No, Dios es un caballero. Más que eso, Dios es bueno y respeta tu libre albedrío. Si tú quieres pasar tiempo con Dios, tú vas a ser bendecido y Él se va a derramar. Pero si tú quieres pasar tiempo en otras cosas, no vas a experimentar su presencia. Y siendo sinceros, la mayoría de los cristianos nos acercamos a Dios aquí en la iglesia o escuchamos en la célula. Pero tenemos que entender y aprender que la madurez cristiana es que yo me acerco a Dios en lo íntimo, en lo secreto, y apago las voces que me distraen y aparto un tiempo para estar con el amado. Y tú puedes leer el libro de Cantares, de cómo dice el esposo a la esposa. Es un libro que habla de ese amor entre esposos, pero también es un símbolo del amor entre Cristo y la iglesia. Y en un momento la esposa dice: yo escuché a mi amado que tocaba la puerta, pero no le abrí. ¿Te acuerdas de esa palabra? Mi amado vino y escuché su voz, pero no le abrí. Y cuando fui y me tardé, y cuando vi que entró y me metía su mano para abrir, pero yo no le abrí a mi amado. Es la iglesia que escuchamos a Dios y no le abrimos, que sabemos que tenemos que orar, que sabemos que tenemos que buscar su rostro y no lo hacemos. Y luego dice ahí en Cantares: y cuando fui y le abrí, mi amado ya no estaba. Ya no estaba. Y salí, y entonces los guardias de la ciudad me golpearon y me dejaron tirada, desnuda, avergonzada. Así dice.
Tenemos que estar atentos a la voz del amado y abrirle, porque a veces si no abrimos, las circunstancias, el temor, el diablo nos empieza y nos da una zarandeada de aquellas. Pero Dios es fiel para que si tú vuelves a clamar, Él te vuelve y te toma y te acerca. Y un día, mis hermanos, se cumple la promesa. El número 4 es ese, el tiempo de las promesas, el cumplimiento. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Adelante. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Porque adelante. Isaac significa risa. Dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac en 8 días, el 8º día, como Dios le había mandado. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. La gracia de Dios sostuvo a Abraham todo el tiempo de la espera. Fue su gracia la que lo levantó. Fue la gracia de Dios la que sostuvo la fe de Abraham. Pero dice que él no se debilitó en la fe. ¿Por qué? Porque él recordaba las promesas. Cada noche, yo te aseguro que Abraham salía y veía las estrellas y se acordaba. Dios dijo que así será mi descendencia. Y se fortalecía en la fe. Tú y yo tenemos que aprender a fortalecernos en Dios, porque la promesa se va a cumplir. La promesa de Dios va a llegar. Salmo 77, 19 al 20. Es muy importante, mi hermano, que no le entregues tus pensamientos al enemigo. No le entregues tu mente a Satanás. Afirma tus pensamientos en lo que dice Dios. Aprendamos a tomar los criterios de Dios y sobre eso estar viviendo y trabajando. Fíjate lo que dice Salmo 77, 19 y 20. Con eso estamos terminando. Dice: te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por el camino como a un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. Fíjate, eso está hablando del pueblo de Israel cuando lo sacó al desierto. Después de salir de Egipto, dice que Dios los llevó por el camino del desierto y ellos llegaron de repente a un mar. Y ahí ya no había camino. Ya no había camino. Pero dice Dios: guiaste a tu pueblo. El versículo 19 otra vez. Dice: tú abriste camino en medio del mar. Tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Nadie sabía, solo Dios. Esta mañana yo te quiero hacer un llamado. Y quisiera que cierres tus ojos en este momento. Y si tú estás atravesando algo que piensas que no tiene solución, o estás viviendo un momento en el que tú no ves la solución, no ves el camino que debes hacer o qué decisión tomar, te voy a invitar a que te pongas en pie. Nada más ese llamado. Si alguien está pasando por algo así duro, yo me pongo ahí primero también. Que tú dices: no sé para dónde, no sé qué hacer, no sé qué va a pasar. Así algo. Y Dios te quiere decir esta mañana: aunque estés enfrente del mar, yo sí veo el camino, porque yo lo voy a hacer. Amén. Cierra tus ojos ahí. Vamos a orar. Padre, tu palabra dice, Señor, que aunque nosotros no veamos la solución, el camino, no veamos lo que tú quieres, Señor, tú sí lo ves. Y tú nos pastoreas, Señor. Tú eres ese Dios que está con nosotros en cada momento, en cada paso, Señor. Tú eres ese Dios que está abriendo las aguas delante de tu pueblo, Señor. Y
Padre, hoy venimos a entregarte a ti esta situación, este problema tan difícil, Señor. Tan difícil, Padre. Pero para ti no es difícil, no es imposible para ti, Señor. Y hoy venimos a entregarte esta situación, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que abras el camino, Señor. Hoy ponemos delante de ti nuestra necesidad una vez más. Y estamos tomando tu palabra, estamos tomando tu promesa de que tú vas a hacer la obra, Señor. Tú vas a responder esta necesidad. Tú vas a traer la respuesta a la petición que tenemos. Tú vas a hacer el milagro que esperamos. Tú lo vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo sé que así será.